La decisión de llamar a juicio a 7 integrantes del movimiento guevarista y 2 dirigentes indígenas de Chimborazo es porque habría pruebas suficientes del delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para actividades subversivas. Esta fue la conclusión del proceso que llevó más de un año de investigación y que contó con la cooperación penal de Colombia, desde donde llegaron los principales indicios. Según las investigaciones, los miembros del movimiento se reunían con dirigentes del grupo disidente colombiano Segunda Marquetalia. Las personas reclutadas eran llevadas a ese país en donde se los entrenaba militarmente. Y también consta el testimonio de una supuesta víctima que narra cómo eran reclutados y entrenados bajo ofrecimientos engañosos. Con una serie de datos que es imposible que una persona que recién es reclutada los conozca. Da una serie de datos que solamente tiene la inteligencia colombiana. Según INRED, en este caso las pruebas fueron forjadas. Si es que había ese delito de trata de personas y los estaban llevando fuera del país y la policía los estaba siguiendo, lo lógico era que la policía los capture antes de que crucen la frontera. Los dejaron cometer el delito. Quiere decir que los organismos de seguridad que les seguían se convirtieron en cómplices de un delito. INRED considera que el proceso es nulo porque se lo maneja bajo reserva pese a que no hubo la declaración legal al respecto. Además de que no se ha garantizado la defensa de los acusados. Por eso creen que hay un trasfondo político. O sea, tiene ya un desenlace y ese desenlace va a ser la condena de ellos, independientemente de las pruebas que se presenten e independientemente de la falsedad de las pruebas que ha presentado la Fiscalía. Aunque el juicio empezará en los próximos días, INRED ya piensa en las acciones internacionales que se impulsarán una vez que haya conclusión del juicio. Los últimos gobiernos ecuatorianos se han caracterizado por sostener una política del enemigo interno propia de los procesos contrainsurgentes desarrollados por las dictaduras militares del siglo XX y por los procesos de democracia restringida, como el caso colombiano. Esta sistemática política de criminalización al opositor político hoy se expresa en el encarcelamiento y persecución de los y las militantes del movimiento guevarista Tierra y Libertad, quienes desde el año 2021 han sido perseguidos por el gobierno de Guillermo Lasso y actualmente por Daniel Noboa, dos caras gobernantes de la derecha fascista del Ecuador. Hoy, las mazmorras penitenciarias tienen en una grave situación de derechos humanos a Omar Campoverde, quien en los últimos días ha denunciado presunto abuso sexual por parte del ejército ecuatoriano en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro. Para conocer un poco más de cerca esta situación, el día de hoy invitamos a Ernesto Flores Sierra, vocero del movimiento guevarista y expreso político, y a Claudia Gallardo, integrante del Comité de Familias de los Presos Políticos, hijos e hijas de Mayo y hermana de Gabriela Gallardo, presa política a su vez, quienes nos contarán sobre la actual situación que aqueja a los y las compañeras guevaristas y cuáles son las acciones de solidaridad que desde Nuestra América podemos desarrollar. Le damos entonces la bienvenida a Claudia y Ernesto. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la revista Poder Popular, Voces de Nuestra América. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Aquí, en lo posible. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por el espacio. Dolidos, creo que es la palabra que tenemos ahora, golpeados. Claro que sí. Bueno, Ernesto, Claudia, pues qué bueno que nos hayan podido acompañar en este espacio de Voces de Nuestra América, que tiene la intención de escuchar las voces de los y las organizaciones y militantes de los movimientos sociales y populares en Nuestra América, que es tan importante para poder esclarecer pues lo que pasa en nuestros territorios, lo que pasa en nuestros países. Y bueno, pues esta entrevista pues está dedicada a la situación que hoy sufren tanto la colectividad como las subjetividades que militan al interior del movimiento guevarista. Ernesto, nos gustaría saber en un primer momento qué es el movimiento guevarista Tierra y Libertad, cuándo nace y cuáles son sus banderas políticas. Bueno, gracias por el espacio igual. El movimiento guevarista es una organización política, popular, revolucionaria,
que tiene ya varios años actuando en el Ecuador. En algún momento, varios procesos organizativos decidimos integrarnos al movimiento guevarista que ya existía, que fue fundado por Omar, Gaby y otros compañeros tiempo atrás, y nos planteamos la construcción del Partido del Pueblo Ecuatoriano, ¿no? El partido revolucionario que nuestro pueblo necesita. Y en ese proceso hemos venido caminando. Es una organización legal, por eso tenemos vocería, hablamos públicamente. Es una organización que tiene trabajo en sindicatos, en comunidades campesinas, con sectores del trabajo autónomo, informal, es decir, nosotros trabajamos abierta y públicamente, formamos organizaciones, participamos del 1 de Mayo, de las luchas, ¿no? En los últimos años hemos crecido justamente porque nuestra propuesta ha sido bien recibida por el pueblo ecuatoriano, hemos tenido acceso a muchos más lugares que antes, y a partir del año 2019 fue que empezó la persecución, porque el movimiento guevarista en el paro de ese año tuvo una participación que se hizo notar, que antes no había estado, ¿no? Entonces, eso llevó a que los diferentes gobiernos que han venido sucediendo se han puesto atención en nuestro proceso organizativo, porque nosotros no somos una organización que negocia, una organización que está interesada en la conservación del viejo régimen, sino de transformar la sociedad. Y nosotros en ese camino hemos venido estando, ¿no? Y eso fue lo que justamente ha motivado que a lo largo del tiempo tengamos persecución, espionaje, las detenciones y ahora todo este proceso de criminalización y tortura. Pero el proceso del movimiento sigue en pie, es decir, estas bases que sembraron, entre otros, Omar, Gaby, los demás compañeros, que siguen continuando, nuevas personas que se han integrado al movimiento, incluso a pesar de la represión, la criminalización, pues nos permite seguir teniendo una presencia pública, ¿no? Una presencia abierta, y en los últimos meses, pues seguimos caminando ahora con esta consigna extra e importantísima, que es justamente la libertad de los presos políticos. Eso, el movimiento es una apuesta de transformación del Ecuador y que por eso nuestra teoría es que nos hemos puesto en ojos de los organismos represivos del Estado. Ernesto, en este momento, ¿cuántos compañeros guevaristas y quiénes son los compañeros guevaristas que se encuentran presos? Bueno, son Omar Campoverde, Gabriela Gallardo y Carlos Carguache. Son los 3 compañeros que están detenidos. Ya vemos 6 compañeros más que estamos todavía dentro del proceso, ¿no? Es decir, son un total de 9 compañeros que hemos sido encarcelados en algún momento y seguimos con la persecución política hasta hoy, y 3 compañeros que siguen presos ya 4 años. Bien, bueno, ya ahora vamos a hablar un poco de cuáles son precisamente pues esas condiciones en las cuales se encuentran los compañeros y cuál es la situación, digamos, si se quiere, jurídica en la cual hoy están los 3 compañeros guevaristas. Pero antes de ello, pues también contamos aquí con la presencia de Claudia, que es hermana de Gabriela Gallardo, una de las militantes guevaristas que se encuentra presa en este momento en las mazmorras penitenciarias ecuatorianas. Y quisiéramos preguntarte un poco, Claudia, cómo pues ustedes como familiares, integrantes del Comité de Presos Políticos, Hijos e Hijas de Mayo, pues han dilucidado el sistema penitenciario ecuatoriano, ¿sí? ¿Cómo se maneja el sistema penitenciario ecuatoriano y cuáles son las condiciones en las que se encuentran sus familias? ¿Cómo se encuentra pues en este momento particularmente Gabriela? Ustedes como familia, ¿cómo ven la situación penitenciaria en la que está ella? A ver, en general la situación de las cárceles en Ecuador tiene una alarma internacional para todas las personas privadas de la libertad. Estamos en graves vulneraciones de derechos humanos que incluyen, se ha declarado una crisis penitenciaria, pero además organismos internacionales de derechos humanos están alertando sobre la situación en el Ecuador en las cárceles. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque nosotros tampoco no hacemos una separación, ¿no? Los derechos humanos y la dignidad mínima tiene que estar tanto para personas presas políticas como para personas privadas de la libertad que han cometido delitos. La sanción ya es del encarcelamiento, no la violación de sus derechos, no tratos crueles de inhumanos, no la tortura y no prácticas que van en contra de la dignidad humana. Eso por un lado para aclarar, y después entendemos que hay un ensañamiento puntual contra los hijos e hijas de Mayo por, primero, la persecución política, que de inicio, como inicia el proceso judicial, porque, por ejemplo, en el caso de Gabriela, ha sido trasladada, ella tiene un tumor cerebral, además, y ella tenía un habeas corpus, aclarando eso, ¿no? Por su tumor cerebral, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que declara la incompatibilidad
de la prisión común con las enfermedades catastróficas, porque no tiene condiciones las cárceles comunes, digamos, de que reciban la atención que necesitan. Ella tuvo un habeas corpus, se le envió a la casa, que cumpla prisión en casa, ojo, tenía policía 24/7, no es que estaba libre, pero tenía acceso a la salud, digamos, no a los especialistas, y después de un momento a otro se le traslada a una cárcel, después se le traslada a otra cárcel. Ella denuncia algunas situaciones de seguridad que estaba viviendo ahí, y después es trasladada a una de las cárceles más peligrosas del país, que es la del Litoral, donde, si ustedes revisan o conocen un poco de lo que está pasando en Ecuador, yo hablé de crisis penitenciaria, ha habido las más grandes masacres carcelarias de la historia de este país. Y ella es enviada a este lugar donde tiene una sobrepoblación de casi del 200%. ¿Sí? O sea, más que duplica la capacidad de atención. Ella fue enviada ahí, y desde que fue enviada ahí no ha tenido asistencia en salud. Acabo de decir, tiene un tumor cerebral, pero tampoco la familia hemos podido verla, y ha tenido acceso a abogados en una sola ocasión. En el caso de Omar Campoverde, en cambio, él estuvo todo el tiempo, estos 4 años, estuvo en una cárcel, en un centro de privación de la libertad, con la militarización que la lleva adelante el Estado, el gobierno central, por decisión del gobierno central, se militarizan las cárceles, y él vive tortura en la cárcel, él y sus compañeros. Él, siendo una persona que siempre ha estado organizada, que cree fuertemente en la organización y en la defensa de los derechos, se había armado un comité de presos. Este comité de presos se encargaba de la articulación con autoridades. Pero cuando ocurre esto, él fue torturado y otras personas fueron torturados, y él, siendo presidente del comité de presos, hace la denuncia y se inicia una investigación, que todavía además no hay resultados de la investigación. Como represalia, eso es trasladado a la cárcel de máxima seguridad, que está definida para personas que se encuentran dentro del crimen organizado, de los grupos de delincuencia organizado, que en Ecuador es uno de los problemas de seguridad más grandes en este momento. Es trasladado a esa cárcel, y desde ese momento, desde diciembre del año pasado, no tiene contacto con su defensa técnica ni con su familia. Y esto implica que él está viviendo, no sé si es el momento para hablar, él, en la última audiencia que tuvimos, que pudimos verle, la única vez que le hemos podido ver como familiares, es una audiencia en vivo, es por Zoom, prenden la cámara, permiten que se conecte para la audiencia que teníamos con el tribunal, y en un momento logra prender el micrófono, y cuando logra prender el micrófono, él dice, da fechas, da testigos, quienes presenciaron las torturas que estaba viviendo en esta cárcel del encuentro, de la cárcel de la que hablaba, y también habla de haber vivido violencia sexual con una valentía y una dignidad, que es lo que yo quiero resaltar, y que la vergüenza, quiero recordar, la vergüenza tiene que ir contra los agresores y contra los que violan los derechos, no contra la persona que es víctima de la violencia. Y él, con esa dignidad, dijo también que vivió violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Hablamos de fuerzas de seguridad porque hay que identificar a qué fuerza pertenecen, ¿no? Porque hay muchas que están dentro de la cárcel, y eso es lo que él está viviendo tortura en este país. Los presos están viviendo tortura. Y yo sí quisiera quien nos escuche que sepa, y por eso ponía el contexto de la situación carcelaria, en este momento las pocas personas que han logrado salir de esa cárcel han informado que les ponen vidrio en la comida, que les dejan días enteros sin comer. Pueden revisar también en notas de periodísticas a nivel nacional. El día de ayer salieron cerca de 50 personas de esa cárcel porque están al borde de la muerte, porque están calavéricos de la desnutrición que están viviendo, más las prácticas de tortura, más la crisis de tuberculosis. En esas condiciones está hoy Omar, siendo torturado, viviendo violencia sexual por parte del Estado. Como dije al principio, nosotros estamos muy golpeados, muy quebrados como familia, pero las familias no vamos a guardar silencio, no les vamos a dar ese chance, porque guardar silencio es permitirles que sigan haciendo con ellos lo que quieran y que no teman las consecuencias de sus actos. Nosotros estamos aquí, estamos vigilantes, estamos buscando una sociedad y ojalá una región que no le dé la espalda a los presos políticos y a las personas privadas de libertad en general. ¿Qué clase de sociedad somos si estamos permitiendo esto? Claro que sí, toda nuestra solidaridad desde las organizaciones sociales y populares colombianas con los 3 compañeros, con los 2 compañeros y la compañera presa, pero especialmente a Omar Campoverde, porque hay que
de una u otra forma prender las alarmas frente a esta situación. No es nuevo lo que pasa en estas situaciones en América Latina con nuestros presos y con nuestras presas. Esa política que se muestra sui generis frente a las megacárceles, frente a la máxima seguridad que hoy popula en toda la región, es una política que hay que poner en entredicho y que hay que cuestionar. Y sin duda alguna lo que hoy están viviendo los compañeros guevaristas es bastante triste, bastante desdeñable en el campo de los derechos humanos, y esa es la denuncia que queremos hacer aquí también desde la revista Poder Popular, porque no podemos dejar pasar por alto lo que hoy vivencian nuestros compañeros y nuestras compañeras, y la mayor solidaridad con ustedes y con el pueblo del Ecuador, que hoy se encuentra pues gobernado por una derecha represiva, por una derecha que marginaliza la democracia, por una derecha que no permite la organización política y la oposición política. En este sentido, Ernesto, quisiéramos saber jurídicamente cuáles son los cargos que se les endilgan a ustedes como sujetos militantes, y que digamos que también se encuentra a nivel global con la colectividad guevarista, ¿sí? ¿Cuáles son esas respuestas que ustedes han dado a estas acusaciones injustas? Y también si nos puedes comentar un poco, Ernesto, pues cómo fue esa etapa de encarcelamiento que tú viviste, y cuáles son pues esas relaciones que se establecen entre las fuerzas de seguridad ecuatorianas que están hoy, digamos que brindando, entre comillas, la seguridad a los presos en las cárceles con los presos, y cómo tú ves esa relación allí. Entonces, pues Ernesto, tienes la palabra. Bueno, la acusación era reclutamiento forzoso para conflictos armados. Esa fue la acusación que se hizo, que era una cuestión descabellada, porque además se suponía que el reclutamiento forzoso se había dado por un conflicto armado en Venezuela, que nadie nunca pudo explicar cuál era ese conflicto. Aquí en el Ecuador se ha develado con el paso del tiempo que este es el modus operandi de Fiscalía. Es decir, Fiscalía monta casos, busca delatores, que son generalmente personas que no tienen nada que ver con lo que están delatando, se les dice qué decir, se les construye un guión, incluso apoyado de medios de comunicación inescrupulosos, y luego con eso se judicializa. Entonces, lo que sucedió aquí es que en la persecución política se fue montando un caso de esta índole, entonces tomaban elementos dispares. Las evidencias del caso son cosas como comer en restaurantes, libros, haberse subido al carro de alguien, que además eran cuestiones familiares, entradas y salidas de lugares de recreación. Hay un seguimiento que le hicieron a Gabriela, que hizo con su familia, con Omar, que es compañero de Gabriela, a la costa del Ecuador a comer ceviche, es decir, de esa índole. Y en base a eso, un tribunales inescrupulosos terminaron haciendo una condena basándose en nada, ¿no? Teléfonos que nunca pasaron por cadena de custodia, asistencias penales internacionales que eran copias simples, declaraciones contradictorias de los policías, cosas de esa índole, ¿no? Había una declaración de un policía que hablaba de una chompa que decía ducks, patos en inglés. Esa era la evidencia que recolectaron. Es decir, todo era un montaje realmente descabellado, pero como en ese entonces gobernaba Lazo, los jueces, como digo, inescrupulosos, terminaron dictando sentencia contra 3 compañeros. Valga mencionar que el día de la sentencia estuvieron personeros de la embajada gringa, ¿no? Porque obviamente ese proceso se caía por sí mismo, era insostenible. Y la presión justamente de esta gente, desde nuestro punto de vista, fue lo que motivó que tenían que sentenciar a alguien, ¿no? Entonces cogieron y sentenciaron a 3 compañeros por razones totalmente sin ninguna validez jurídica de ningún tipo. Por eso, una de las cosas que se ha demandado siempre es la nulidad, porque realmente son pruebas recolectadas de manera ilegal, grabaciones sin ningún sustento. Es decir, es una cosa así que cualquier persona que vea ese proceso legal se tiraría de los cabellos, ¿no? Y más aún que eso termine costándole la libertad a 3 personas, y con declaraciones de personas que eran contradictorias, que entre ellos mismos se echaban la culpa de lo que había pasado. Es decir, era una cosa que no tenía ningún sentido, y que hablaba justamente de esto que luego supimos. Entonces, justamente la Fiscalía Unidad de Lucha contra el Delito Transnacional, luego se supo que lo hacía, porque en otros procesos se denunció justamente eso, ¿no? Que se contrataba gente, que se pagaba gente para dar declaraciones, para acusar a quien ellos querían, y por eso los fiscales que estaban a cargo del caso están totalmente relegados en el ámbito justamente jurídico, porque ya se supo lo que hacían, y fueron mencionados en chats de narcotraficantes. Bueno, es una cuestión
de esta índole. La detención se dio justamente un 19 de mayo de 2022 en varias ciudades del país. Fuimos capturados, ingresaron a las casas, rompieron las puertas, sin ningún sentido, ¿no? Nosotros somos gente pública, gente trabajadora. Yo me estaba preparando para ir a trabajar cuando me detuvieron. Yo tengo un trabajo estable, es decir, no era necesaria la violencia. A mí me cogieron en la ducha, ¿no? Me tuvieron ahí desnudo varias horas, fue una cuestión así. Algo similar con Omar, con Gabriela, bueno, con todos los compañeros que fueron detenidos. Hay 2 compañeros indígenas que están en el proceso, ellos fueron secuestrados, les engañaron para sacarles sus comunidades, les secuestraron, nunca les hablaron en su lengua originaria, es decir, ellos no sabían qué pasaba hasta horas después, sino días, cuando recién alguien pudo medio comunicarse, porque los compañeros son quichua hablantes, o sea, es una cuestión de una vulneración de derechos increíble. La detención se dio en ese entonces, estaba en la época de Lazo, todavía no estaban militarizadas las cárceles. Y claro, lo que nosotros vivimos en ese entonces era un abandono total de parte del Estado, ¿no? Las cárceles eran totalmente abandonadas, el Estado dejaba de existir cuando uno entraba a la cárcel, y bueno, cuando uno entró y en ese entonces todos nosotros entramos en grupo, la gente sabe en la cárcel que tú no eres delincuente, sabe por qué llegas, sabe dónde llegas, y esto nos permitió comenzar a mantener procesos organizativos dentro de la cárcel también, ¿no? Nosotros estuvimos en la biblioteca de la cárcel, con Omar, con los otros compas, yo soy psicólogo, hacíamos procesos de salud mental, Gaby lo mismo, ya estaba aparte en otra cárcel con otra compañera, es decir, en ese entonces, ¿no? El problema realmente se complicó en ese sentido cuando llegó la militarización en el gobierno. No, hay que decirle al pueblo de Latinoamérica que no conoce que aquí estamos militarizados ya más de 2 años las cárceles, ¿no? Porque Novoa se inventó una supuesta guerra contra el narco, que parece una guerra contra sí mismo en realidad, y que a partir de entonces militarizaron las cárceles, manteniendo niveles altos de violencia ya los del crimen organizado, sumándole los niveles de violencia a los militares que también están involucrados en el crimen organizado. Entonces, a partir de entonces que la condición de Omar, de Gaby, de Carlos se volvió mucho más terrible porque los militares golpean a los PPLs, violentan a las personas, no han podido hablar con sus abogados. Eso, cualquier persona que sabe cómo funcionan los derechos básicos sabe que es una violación flagrante, ¿no? Es decir, no hay visitas familiares, no hay visitas conyugales, no pueden hablar con los abogados. Es decir, ¿cómo se lleva adelante un proceso de defensa si no puedes hablar con tu abogado 2 años, ¿no? Es una cosa que es de locos, ¿no? Y finalmente, como bien decía Claudia, Omar era presidente del Comité de Internos Nelson Mandela, que denunció las primeras torturas en la cárcel de Cotopaxi y que eso conllevó justamente que se ha trasladado ilegalmente a la cárcel del Encuentro, ¿no? Que la cárcel del Encuentro es un campo de concentración para que cualquier persona se haga la idea de lo que es. Donde están, sí, algunas personas miembros de grupos de delincuencia organizada, pero fundamentalmente se tortura a opositores políticos al régimen, ¿no? Ahí están opositores políticos de varias organizaciones, ahí está Omar, es decir, es una cuestión de una cárcel de castigo político, no hay alimentación, no hay atención en salud, 50 PPLs con tuberculosis aparentemente fueron sacados ayer de urgencia a la cárcel porque se les mueren, ya se ha muerto gente en esa cárcel, es decir, es un campo de concentración fascista, ¿no? No sabemos por qué les rapan a los PPLs, no sabemos por qué les privan de alimentación, no pueden entrar los abogados, no pueden entrar los familiares, es una cuestión totalmente descabellada. Entonces, claro, como este es un gobierno fascista, proimperialista, trata de granjearse los ánimos de la población más fascista del país y con esta tortura a los PPLs en general, donde también son torturados PPLs que son presos políticos, pues justamente se da esto de esta arbitrariedad total. Entonces las acusaciones se caen por su peso. En la última apelación, que por cierto todavía no se resuelve, Fiscalía ni siquiera acusó a las 6 otras personas que estamos ahí y las acusaciones que tenía justamente contra los 3 procesados ya eran totalmente inocuas. De tal manera que en cualquier sociedad donde exista justicia debería terminarse ese proceso ya, debería declararse la absolución de las 9 personas. Terminó porque todo el caso de Fiscalía está caído. Es decir, si no hay acusación contra 6 de las 9 personas, contra los otros 3 no pudieron decir nada nuevo que no sea las arbitrariedades, las nulidades están más que demostradas. En cualquier sociedad de derecho debería decirse, bueno, estas 9 personas son libres y además vamos por una reparación integral. Pero el asunto es que, claro, aquí se demora la apelación, no nos dan una respuesta, ya el juicio está totalmente caído, Lazo está criminalizado ya, con razón él en su caso sí, porque este es un criminal que se le está ya judicializando por lavado de activos en su banco de Guayaquil en relaciones con la mafia albanesa. Entonces, bueno, ya esto debería terminarse. Pero siempre cuando el preso es político, pues el Estado se ceba contra nosotros. En este caso tiene secuestrado a 3 de nuestros compañeros, ¿no? Por eso los compañeros peruanos hablan y con razón del derecho penal del enemigo, ¿no? Esta burguesía fascista nos considera enemigos a los revolucionarios, a la gente de izquierda y se ceba de esa manera, tanto en lo jurídico, en las cárceles, los militares, porque nosotros estamos en manos de fascistas, ¿no? Y eso creo que es importante entender. Por eso la revelación que hizo Omar, yo comparto totalmente lo que dice Claudia, a mí me parte el alma escuchar que a mi compañero con quien hemos compartido tanto en la lucha, en la vida misma, porque a Omar le conozco y a Gaby desde que somos casi adolescentes, realmente somos conocidos de mucho tiempo atrás,
pero la dignidad y el valor de Omar habla de él, habla de que es un revolucionario, una persona con una conciencia de clase muy grande, con una conciencia como persona muy grande, con una solidaridad también para los demás internos, porque a él se le puede escuchar, a los otros presos que son comunes, que vienen de familias empobrecidas, nadie les da voz, nadie les escucha. Entonces esto ha hecho que se sepa que esto está sucediendo. Entonces Omar creo que sigue demostrando lo que es el movimiento guevarista, ¿no? Una organización revolucionaria que está dispuesta a jugarse la vida y la libertad para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Y Omar es el referente justamente de la dignidad y el honor que un revolucionario debe tener. Claro que sí, y creo que eso debe jugar un papel central en términos, bien como ya lo planteaba Claudia, de que la vergüenza pese sobre sus captores, de que la vergüenza pese sobre este sistema penitenciario criminal que hoy popula por las cárceles comunes y por las cárceles de máxima seguridad en el Ecuador. Sin duda alguna, la solidaridad se debe expresar de alguna manera y los pueblos de nuestra América, además de visibilizar también, estamos en la tarea de solidarizarnos de manera material y concreta con los compañeros y compañeras, de poder hacer que este comité de presos y de presas políticas también lleve su voz internacionalmente y, ¿por qué no?, también que la justicia internacional se haga cargo de estos crímenes que se están cometiendo en el Ecuador contra los presos políticos, que como lo podemos ver, están pasando ya de una violación sistemática de los derechos humanos, también a la degradación de la vida humana de quienes se encuentran hoy presos. Claudia, nos gustaría saber un poco cuáles son los mecanismos que ustedes como Comité de Presos Políticos, Hijos e Hijas de Mayo, pues han creado para poder recoger solidaridad de nuestra América, para poder visibilizar un poco también esta situación, si tienen redes sociales, si tienen algún mecanismo de información en el cual nosotros y nosotras desde los diferentes países de nuestra América del Sur global, pues podamos estar mucho más pendientes de la situación que hoy se está, digamos que hoy se está presentando en el Ecuador y principalmente pues con sus familias, con los presos y con las presas guevaristas. Sí, nosotros tenemos redes sociales, igual chicas, yo quiero aclarar, el comité se fundó a partir de que los detienen, ¿no? Nosotros somos familiares y en ese sentido lo hemos hecho con la mucho o poca fuerza que tenemos y la mucho o poca experiencia que teníamos en ese sentido. Entonces tenemos redes sociales que se llama Hijos e Hijas de Mayo, que está en Twitter, está en Instagram, está en Facebook, que son las principales redes que utilizamos, ahí difundimos información. Creo que una de las formas más útiles en este momento de acompañarnos es difundirlo, porque el problema es que hay mucho silencio alrededor de este caso y de lo que está pasando, porque hay mucho miedo dentro del país. Y en eso sí quisiera hacer que ampliemos la mirada, una petición que ampliemos la mirada. Recordar que los derechos humanos no son solo para los que nos caen bien, sino los derechos humanos son para todas las personas y hacia nuestra dignidad de seres humanos justamente. Y digo esto porque además esto que está ocurriendo, el utilizar el aparato judicial como herramienta de persecución, no es únicamente con nuestros familiares que pertenecen al movimiento guevarista, sino se viene llevando adelante hace bastante tiempo ya, y además continúa con otros actores de otros espectros políticos. En el país nosotros tenemos, por ejemplo, autoridades electas que han sido encarceladas y están también en la cárcel del Encuentro, por ejemplo, que también están viviendo violaciones de sus derechos. Tenemos pueblos, personas también que pertenecen a pueblos y nacionalidades, comunidades indígenas que están siendo perseguidas también por su derecho a la resistencia. Tenemos a personas también que son de los movimientos ecologistas y antimineros, antiextractivistas, que también están siendo perseguidos y perseguidas judicialmente con diferentes casos. Entonces, es recordar que no podemos permanecer impávidos ni pasivos cuando se utiliza
al aparato judicial como herramienta de persecución, sea del espectro político que sea, porque también la permisividad que hemos tenido, creo que también hay que hacer los mías culpas, la permisividad o el mirar para otro lado cuando ha sido personas de un espectro político distinto al nuestro, es el que ha habilitado también para que actualmente el gobierno de turno se sienta en la libertad de hacer lo que está haciendo, y creo que eso no solo está pasando en el Ecuador, sino está pasando en toda la región. Pero que no podemos seguir callados, que tenemos que seguir denunciando. Nosotros somos familias, todas del sector popular, no es que contamos con capital económico, tampoco capital político y tampoco capital social. Somos una familia como la que podría ser cualquier familia que un día le dicen que alguno de los miembros de su familia que tiene un poco de conciencia social, que es activista, que trabaja por los derechos de todas las personas, ha sido encarcelada y es torturada, y estamos familias peleando con todo el aparato del Estado, porque además son violentados de ellos, pero también somos violentados las familias. Estamos viviendo violencia constantemente, también estamos viviendo persecución, se ha resquebrajado, se ha debilitado nuestra capacidad económica por los gastos que implica sostenerlos, pero también porque esto ha implicado que nuestros medios de vida se ven perjudicados, porque no podemos trabajar el tiempo que teníamos que trabajar, porque en los trabajos ya no nos contratan tampoco, ni tenemos acceso a los trabajos que teníamos, porque tenemos un estigma encima. Y además con las secuelas familiares, emocionales, psicológicas que venimos viviendo durante los últimos 4 años, más la violencia en la que vivimos cuando nos permitían visitarles, por ejemplo, nosotros hemos vivido situaciones muy violentas, muy violentas. ¿Por qué estoy contando eso? Porque quiero que sepan que esto nos puede pasar a cualquiera. Voy a contar algo que a nosotros nos duele muchísimo, pero no hay de otra. A mi mamá, por ejemplo, que ya falleció y que mi hermana no se pudo despedir, para irle a la primera visita que le hicieron, le revisaron hasta los genitales, le revisaron por dentro, le revisaron el ano, le revisaron todo a mi mamá, una mujer adulta mayor. Tienen una hazaña contra nosotros solo para permitirnos el acceso a visita cuando teníamos eso. La violencia que estamos viviendo nosotros, además, insisto, no es solo que estamos viviendo nosotros, están viviendo muchísimas familias en el Ecuador y muchísimas personas están siendo perseguidas por su postura política, sea del espectro que sea, y encima de eso en medio de una crisis carcelaria donde personas y familiares de personas privadas de la libertad también están viviendo violencia, están recibiendo a sus familiares en bolsas cuando las reciben, porque además ni siquiera se les informa cuando fallece. Y eso también es terrible para nosotros, porque como no tenemos contacto, no sabemos, o sea, no tenemos pruebas de vida constantemente. Eso es lo que nos está ocurriendo y necesitamos que nos escuchen, pero necesitamos que difundan. El silencio ha sido el mayor cómplice y ha permitido lo que está pasando el día de hoy. Y estamos en riesgo todas las personas, porque esto es algo que se está expandiendo en toda la región. Cada vez estos gobiernos creen tienen esta sensación de impunidad y lo están viviendo así, pero mientras no reaccionemos como población, claro que van a tener impunidad. Si tienen cooptados todos los poderes del Estado. Y es lo que nos está pasando en este momento en Ecuador. Necesitamos que difundan, y a veces hacemos pedidos, claro que también hacemos pedidos económicos, porque como les comenté, toda nuestra vida está atravesada por esto y hemos tenido que hacer rifas, hacemos eventos, hacemos festivales, vendemos comida, hacemos lo que podemos para sostenernos. Y sí, si existe la posibilidad también de aportes para poder acompañar el proceso de nuestras familias en lo legal y en sostenerles la vida, también a través de nuestras redes sociales. Antes nosotros no aceptábamos eso porque creíamos que íbamos a sostenerlos solos, pero son demasiados años y hay demasiada violencia y hay demasiada necesidad para acompañarles. Pero difundan, el silencio del cómplice de esto. Hemos sido cómplices, hagámonos cargo como sociedad, denunciemos, expongamos. A veces puede sonar cansón que estemos, yo sé que estar compartiendo es cansón, no, pero hay que exponer y además hay que hablar. Si tengo aulas, tengo que hablar en las aulas de lo que está pasando en Ecuador. Si tengo espacios comunitarios, tengo que hablar en mis espacios comunitarios, tengo que hablar en el barrio, tengo que hablar con mi gente, si no, nosotros no vamos a resistir. O sea, por eso esta introducción, somos familias, somos sector popular, o sea, ¿qué capacidad creen que pueden tener 8 familias, 9 familias frente a todo el aparato del Estado? Ninguna. La única que tenemos es
Y ahí sí, es el puro amor lo que nos mueve, ojo, ¿ah? Es el amor el que nos mueve y nos ha hecho ser solidarios con otras familias también, el acompañarnos y entendernos. Pero si no tenemos una población que se levanta, vamos a seguir personas aisladas, familias aisladas, presos aislados, que no está diciendo nada frente a las atrocidades de nuestra región. Creo que el primer paso es no tener silencio y es lo más importante. Bien, claro que sí. Sin duda vamos a compartir también por nuestros canales la información de las redes sociales, tanto del movimiento guevarista como del Comité de Familias, Hijos e Hijas de Mayo, Comité de Presos Políticos, para que la solidaridad se siga extendiendo, para que desde nuestros lugares comunes, nuestros lugares de militancia, se tenga de manera permanente en cuenta lo que están pasando los compañeros y compañeras del Ecuador. Ya como ustedes escuchaban a Claudia, no solamente hay persecución a los compañeros y compañeras que militan, sino también pesa un estigma sobre las familias, a quienes también se les persigue políticamente por el simple hecho de que sus familiares son militantes políticos, y eso realmente debe pesar sobre nuestras conciencias, debe pesar sobre nuestra solidaridad, y pues la más amplia solidaridad bolivariana, la más amplia solidaridad de hermandad por parte de nuestro ejercicio editorial, y también sin duda alguna pues expresamos esa solidaridad de manera contundente, y empezaremos a caminar también para poder organizar cosas aquí en Colombia que nos permitan pues tener una solidaridad concreta con los compañeros y compañeras del Ecuador. Bueno, ya para ir cerrando, para ir terminando con este espacio, el cual nos parece muy importante porque es un espacio de denuncia, pero también un espacio para poner sobre el centro de la discusión lo que hacen los gobiernos de derecha sobre los cuerpos opositores en nuestro continente y en nuestros países. Quisiera tanto Ernesto como Claudia que se dirigieran pues a nuestra audiencia dando pues un mensaje final de lo que quisieran ustedes expresar pues ante esta situación que están viviendo. Bueno, llamar a la solidaridad. Nosotros como movimiento hace mucho tiempo hemos venido siendo parte de la red de solidaridad de presos políticos en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Chile, en España. Sabemos lo duro que es, justamente porque hemos acompañado desde lejos otros procesos, pero sabemos que ninguna actividad es poca cosa, ¿no? Ir a las embajadas, hacer un plantón, sacar carteles de los presos de otros países de nuestras marchas, aunque sea en las redes, difundir lo que sale, ayuda un montón. Es súper duro. Recién Manuel Pérez Martínez en España salió después de 40 años de cárcel, ¿no? Sin nunca le hayan probado nada. Y esa es la realidad. Entonces, estos son procesos que son muy difíciles de sostener, que son muy dolorosos, pero la solidaridad de este tipo ayuda un montón. Como bien decía Claudia, esto le pasa a cualquiera, ¿no? Es decir, hoy es el momento guevarista, mañana es cualquier otro. Y también hay que estar muy atento porque la criminalización funciona así. Es decir, te achacan delitos comunes para que no seas solidario, ¿no? Para que tú mismo juzgues como delincuentes a los revolucionarios presos, pero te olvidas que las razones por que están ahí es por una cuestión ideológica, ¿no? Es decir, ninguno de los presos políticos son delincuentes comunes, y eso hay que tenerlo presente porque es una cuestión que no es de meritar tampoco la necesidad de luchar por todos los presos, pero lo cierto es que funciona de esa manera. Y eso evita que se dé la solidaridad, y por eso muchos presos pues no cuentan con ese apoyo que en cada movilización, que en cada marcha debería estar presente, ¿no? Porque al final son nuestros compañeros quienes pagan las consecuencias de enfrentarse contra este Estado opresor. Entonces creo que es importante eso, más bien hacer un llamado justamente a que cualquier acción, cualquier actividad que se pueda realizar la hagan. Si pueden enviarnos las fotos, nos la envíen. Aquí también eso ayuda mucho. Si pueden ir a la embajada ecuatoriana a dejar denuncias, demandas, eso hemos hecho nosotros mucho por los compañeros paraguayos, por ejemplo, las compañeras paraguayas que también sufren tortura, sufren condiciones similares a los de nuestros compas, ayuda un montón. Y de la misma manera, ¿no? Esta cuestión también empieza por nuestros propios presos, ¿no? En Colombia hay un montón de presos políticos, y también sería importante que se vayan conectando esas redes para entre todos, igual somos una nación a fin de cuentas, podamos algún rato liberar a todos nuestros presos, que debería ser nuestro gran objetivo. Eso, y una vez más, gracias por el espacio, y ojalá este mensaje llegue y más personas se enteren, se conduelan y nos colaboren con su solidaridad en esta lucha que llevamos aquí por nuestros compañeros presos.
Bien, muchas gracias, Ernesto, y claro que sí, en esa tarea nos pondremos también a disposición pues nuestras redes sociales, las redes también internacionales que tenemos para podernos solidarizar de manera contundente con los presos y con las presas en Ecuador, particularmente pues por esta situación que se ha venido presentando y por las graves denuncias que Omar Campoverde ha esgrimido en los últimos días. Bueno, Claudia, escuchamos también unas últimas palabras de parte del Comité Hijos e Hijas de Mayo. Más bien es agradecer el espacio. La verdad es que nos cuesta muchísimo que los medios grandes, al menos en el país, nos escuchen, los medios hegemónicos, ¿no? Por supuesto, no somos una noticia que dar, una noticia importante. Se cubrió únicamente cuando los detuvieron, que se hizo un show mediático y fue la última vez que se tuvo una noticia, nada más. Creo que en 2 ocasiones más, pero también fue estigmatizante en el marco de un paro nacional, nada más. Después no hemos tenido espacio y más bien es agradecer y decir que también nos sostenemos, ¿no? Nos aporta un montón que difundan esto. Nos ha sumado, porque la poca gente que se ha podido enterar ha sido gracias a otras formas, a otros espacios de comunicación y decirles que nos son valiosos, que los agradecemos y que necesitamos que se siga difundiendo y que se acompañen las acciones. Todavía estamos pensando también qué acciones vamos a hacer a nivel internacional, porque esto vamos a sacar a la CDH, pero sabemos que la CDH también es un espacio político. Hay carpetas que entran, que no importa el momento en que llegaron, pero hay carpetas que se ponen en primer lugar, otras que van después de 15 años. Y entonces parte de que la CDH nos escuche es que desde el plano internacional se haga presión, porque si no nuestra carpeta va a quedar de cada 10 años a 15 años, como les ha ocurrido a muchísimos casos de violación de derechos, ¿no? Que han tenido que esperar 15 años para reparación. Nosotros necesitamos que se escuche hoy. ¿Por qué? Porque las vidas hoy están en riesgo, porque están en riesgo de vida, porque pueden morir, no hay otra palabra. Eso, más bien decir que nos acompañen en los procesos internacionales que vamos a llevar adelante. Bien, Claudia, Ernesto, muchísimas gracias por la posibilidad que nos dieron el día de hoy de conocer el caso de los 2 compañeros y la compañera del movimiento guevarista Tierra y Libertad, quienes se encuentran privados de su libertad y además de ello con una constante violación a los derechos humanos en el Ecuador. A todos y todas quienes escucharon este segundo capítulo de Voces de Nuestra América de la revista Poder Popular, los y las invitamos a expresar su solidaridad a través de las redes sociales que compartimos abajo en la caja de comentarios del video de YouTube y también del video de Facebook, para que sigamos visibilizando lo que hoy está pasando en Ecuador, que realmente es bastante triste lo que está pasando con los compañeros y las compañeras, pero sobre todo lo que nos acompaña allí es la dignidad de seguir luchando por una América Latina distinta, por un mundo distinto, por un sur global que se ponga en el primer orden y por la construcción de una sociedad diferente, que para nosotros y nosotras quienes estamos en la revista Poder Popular, sin duda alguna, es la construcción de la sociedad socialista. Y en ese orden de ideas, llamamos y convocamos a la mayor expresión de solidaridad con nuestros hermanos y con nuestras hermanas del Ecuador. Y muchas gracias por sintonizar y por compartir la información de Voces de Nuestra América y la revista Poder Popular. Espero se encuentren muy bien y nos vemos el próximo martes.